Buenas, mi gente mítica, bienvenidos. Mi nombre es Irene González, la mitóloga, y hoy estamos aquí para hablar de asuntos divinos. Estamos comentando las metamorfosis de Ovidio y hemos llegado a un punto clave de la obra, un momento especial e importante que probablemente nos interese de forma llamativa porque, tal y como les adelanté al final del episodio anterior de esta serie de asuntos divinos, hoy vamos a hablar de la degeneración de la raza humana. Habíamos interrumpido nuestra lectura en un momento clave, ese en el que Prometeo había dado forma a los seres humanos, modelándonos a partir de barro y de agua de lluvia, y nos había otorgado la capacidad de andar erguidos mirando a las estrellas. Decía Ovidio que éramos un ser vivo más noble y más capaz de pensamientos elevados. Pero entonces, ¿qué nos pasó? O sea, no me malinterpreten, no estábamos tan mal, pero pintábamos algo mejor en la teoría de lo que después hemos visto en la práctica, y también Ovidio se dio cuenta de eso. Y así llegamos al famoso mito en el que se narran las diferentes edades de la raza humana. Surgió primero la Edad de Oro, que sin autoridad ninguna, de forma espontánea y sin leyes, practicaban la lealtad y la rectitud. No existía el castigo, ni el miedo, ni se leían amenazas en placas de bronce expuestas en público. Ni la masa en actitud suplicante temía la mirada de su juez, sino que estaba protegida sin que nadie la defendiera. El pino aún no había sido derribado en sus montes de origen, ni había descendido hasta las aguas transparentes para recorrer el universo desconocido. Y los seres humanos no conocían más riberas que las propias. Los escarpados fosos no rodeaban aún las ciudades. No existían rectas trompas de bronce, ni cuernos en espiral, ni cascos, ni espadas. Los pueblos, sin necesidad de guerreros, disfrutaban tranquilamente la dulzura de la paz. Ovidio comienza haciendo hincapié en todas aquellas cosas que le quitan la paz a los hombres y nos deja muy claro que esta raza las desconocía. Podía haber empezado enumerando todas esas cosas, todos esos bienes y privilegios con los que contaba esta raza y que veremos posteriormente, pero no empieza por ahí. Es llamativo que quiera empezar eliminando de nuestro imaginario todos aquellos conceptos y elementos que pueden estar vinculados al hombre y a la guerra. Sin esfuerzo y sin necesidad de que se les amedrentara con un posible castigo, con una repercusión, con una consecuencia, nos dice que florecía de forma natural y espontánea en ellos el ser buenos. La propia tierra, libre y sin que la azada la tocase o la desgarrase el arado, ofrecía todo espontáneamente. Y contentos con los alimentos que nacían, sin que nadie los obligase, recogían los frutos del madroño, las fresas silvestres, los frutos del cornejo, las moras adheridas a las ásperas zarzas y las bellotas que caían del copudo árbol de Júpiter. Era una eterna primavera y los suaves céfiros acariciaban con sus brisas templadas las flores que nacían sin semilla. Enseguida la tierra producía cosecha sin ser arada y el campo amarilleaba de espigas cargadas de grano sin que lo dejasen en barbecho. Corrían ríos de leche, ríos de néctar, y de las encinas de verde follaje brotaban doradas gotas de miel. Es imposible llegar a este punto escuchando esa última frase sin que algo haga chispa a nuestro cerebro. Estoy segurísima de que recuerdan la tierra prometida de la que mana leche y miel. Pues sepan que ya en la Edad de Oro los seres humanos habitaron, si no en ella, en una tremendamente parecida. Una tierra en la que por el mero hecho de existir ya recibían todo aquello que podían necesitar. Y todo esto sucede en una especie de locus amoenus, ¿no? En ese paisaje bucólico, agradable, maravilloso, lleno de vegetación, de naturaleza. Pero, ¿qué pasa entonces? Cuando el mundo quedó bajo el dominio de Júpiter tras ser arrojado Saturno al tenebroso Tártaro, voy a hacer un inciso porque aquí Ovidio da por hecho que todos sus lectores conocen este episodio mitológico porque era lo normal en esa época. Recordemos que Ovidio se está inspirando en los textos griegos, como comentábamos en el primer episodio, y estos textos eran de sobra conocidos por el contexto social en el que él se mueve. Por si no lo tienen ustedes claro, les recuerdo
que Júpiter es el nombre del dios con el que los romanos asimilaron al Zeus griego. Ovidio lo que hace en esta obra es coger esas historias que aparecen en la literatura griega y atribuírselas a los dioses romanos que han sido identificados con ellos. No significa que en la práctica o en el culto religioso Zeus y Júpiter fuesen lo mismo, simplemente pues se les asimilaba por características comunes que tenían, y autores como Ovidio, que era un poeta, basan su literatura en la unión de las mitologías tanto del dios griego como del dios romano. Júpiter, hemos dicho, identificado con Zeus, destronó a su padre Crono. En este caso lo llama Saturno, es el dios romano con el que se identifica en aquel mito en el que el padre había devorado a sus hijos al nacer para que no le destronasen, y solo el más pequeño había conseguido escapar de este terrible destino, siendo escondido por su madre durante su nacimiento. Posteriormente, al crecer este dios, Zeus en Grecia, Júpiter en Roma, había conseguido que su padre vomitase a los hermanos que se había comido. Recordemos también que cuando hablamos de comerse a otro dios en la mitología griega, no hablamos de morder y de desgarrar la carne y los miembros y los órganos, como después recrearon ciertos pintores, ¿no? Esas escenas en las que literalmente se ve una mordida y una rotura física del hijo. Cuando hablamos de engullir en la mitología, nos referimos a que lo asimiló, por tanto debemos imaginarnos algo más común, tragárselos enteros. De ahí que en mitos como este posteriormente los pudiese vomitar vivos, enteros y desarrollados, porque no los había matado, simplemente los había asimilado dentro de su propio cuerpo y de su propia entidad. Cuando los hermanos fueron vomitados, se unieron con el que había promovido este vómito, con Zeus, digamos, o Júpiter, y juntos lideraron una batalla entre pues ellos, que se denominaron dioses olímpicos, y los hermanos de su padre y su propio padre, en una batalla conocida como titanomaquia. Los dioses olímpicos ganan esta batalla y los titanes, es decir, su padre y sus hermanos, Crono, Saturno y el resto de su generación, pierden el poder y son enviados al Tártaro, la zona del inframundo destinada a castigar a quienes pues llevan a cabo los peores actos que nos podamos imaginar, o en su defecto que los dioses consideraban pues peores. Cuando esto sucede, Júpiter se hace con el poder y este es el momento en el que nos sitúa Ovidio. Dice entonces que teniendo ya Júpiter el poder y tras haber enviado a Saturno al Tártaro, apareció la estirpe de plata, que es inferior a la de oro pero más preciosa que la de amarillo bronce. Júpiter acortó el tiempo de esta antigua primavera y distribuyó el año en 4 épocas, con inviernos, veranos, otoños variables y una breve primavera. Entonces el aire refulgió por primera vez, agostado por la sequedad del calor, y colgaron los carámbanos congelados por los vientos. Entonces empezaron a refugiarse en casas. Casas fueron las cuevas y las espesuras de los arbustos y las estacas unidas con corteza de árbol. Y fueron enterrados en los surcos alargados las primeras semillas de Cere, y los novillos empezaron a gemir, oprimidos por el yugo. Y no es que yo tenga algo personal en contra de Júpiter, pero parece que su llegada al poder la hace que todo se jodiera. Cuando pensamos en el origen de las estaciones, hay un mito que nos han dicho siempre, que es el que nos cuenta cómo surgen las estaciones, aquel que se remonta al rapto de, voy a utilizar los nombres de las diosas griegas, al rapto de Perséfone, identificada en Roma con Proserpina, por parte del dios Hades, identificado en Roma con Plutón. En este mito, cuando la doncella es raptada por el dios, su madre, Deméter en Grecia, Ceres, la diosa romana con la que se identifica, abandona sus obligaciones con respecto al campo, la naturaleza, etc.,
y todo comienza a morir, ¿no? Entonces, cuando finalmente la doncella les de vuelta por X meses al año, se desarrolla ese inicio de las estaciones en el que cuando madre e hija están juntas en la superficie, tenemos la primavera y el verano porque la diosa está contenta, y cuando la doncella regresa nuevamente al inframundo como esposa del soberano del mundo subterráneo, es cuando se desarrolla la superficie el otoño y el invierno, que son las épocas en las que la diosa de la naturaleza domesticada estaría triste extrañando a su hija. Aquí Ovidio nos plantea una opción diferente sobre cómo surgen las estaciones, poniendo en manos de Júpiter la posibilidad del poder de organizar el mundo en diferentes estaciones con diferentes climas. Y esto provoca algo muy importante, y es que los hombres deban por primera vez buscar refugio. Pero no es lo único que hacen por primera vez, se ven también obligados a cultivar la tierra basándose en estos momentos en los que se congela. Además, se ven también obligados a someter a los animales, a contar con el trabajo de los animales para poder llevar a cabo este tipo de actividad. Pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta, Ovidio no nos dice en ningún momento cómo desaparece la estirpe de oro. O sea, llega Júpiter al poder y surge la edad de plata. Pero ¿qué ha pasado con la anterior? ¿Qué ha sucedido para que esta estirpe sea peor que la anterior? Pues efectivamente no nos lo cuenta, así que vamos a ver qué decía Hesíodo, este poeta, este autor griego, sobre este mismo mito en este punto clave. Hablando de los hombres de la raza de oro, dice que existieron en tiempos de Crono, es decir, de Saturno, exactamente igual que parece que nos plantea Ovidio. Dice, cuando reinaba en los cielos, vivían como dioses, con el corazón libre de preocupaciones, sin fatiga ni miseria, y no se cernía sobre ellos la vejez despreciable, sino que siempre con igual vitalidad en piernas y brazos se recreaban con fiestas ajenos a todo tipo de mal. En la versión griega eran un poco más fiesteros. Dice, morían como sumidos en sueño, un dato que no nos aporta Ovidio, y poseían toda clase de alegrías. El campo fértil producía espontáneamente abundantes y excelentes frutos, y ellos, contentos y tranquilos, alternaban sus faenas con numerosos deleites. Eran ricos en rebaños y entrañables a los dioses bienaventurados. Y ya luego, desde que la tierra sepultó esta raza, aquellos son, por voluntad de Zeus, démones benignos, terrenales, protectores de los mortales que vigilan las sentencias y malas acciones, yendo y viniendo envueltos en niebla por todos los rincones de la tierra, y dispensadores de riquezas, pues también obtuvieron esta prerrogativa real. En la versión hesiódica simplemente nos dice que la tierra los sepultó. No sabemos por qué, pero coincide nuevamente con ese momento en el que Zeus se establece en el poder. En este caso nos cuenta que Zeus lo convierte en démones bienaventurados, en una serie de personajes intermedios entre los hombres y los dioses que se encargarán de cuidar, de proteger, de velar por el bienestar de las siguientes razas. Volvamos a Ovidio y veamos qué nos cuenta a partir de aquí. A aquella le sucedió una tercera estirpe. Nuevamente no sabemos cómo desaparece la estirpe de plata, pero ya nos habla de la de bronce, de naturaleza más cruel y más inclinada a las espantosas armas, pero no perversa. Y sé que les va a parecer excesivamente breve, pero esto es todo lo que nos cuenta Ovidio sobre la estirpe de bronce. Está claro que a Ovidio no le interesaba demasiado explicarnos qué es lo que sucede con la estirpe de plata ni con la estirpe de bronce. Se extendió un poco más con la primera, la de oro, y se recreará especialmente también en la siguiente. La última es de duro hierro. Inmediatamente en esta edad de metal inferior surgió todo el mal. Huyeron el pudor, la verdad y la lealtad, y ocuparon su lugar el engaño y la trampa, la insidia y la violencia, y el deseo perverso de poseer. Daba el marino su vela a los vientos sin reconocerlos aún, y la madera de las quillas, que había permanecido largo tiempo en el alto monte, brincaba sobre mares desconocidos, y un agrimensor precavido marcó con una larga linde la tierra, antes común como el sol
y las brisas. Y no solo reclamaron al suelo las cosechas y los alimentos, sino que penetraron en sus entrañas y excavaron lo que provoca desgracia, las riquezas que ella había ocultado junto a la tenebrosa Estigia. El pernicioso hierro y el oro, más pernicioso aún que el hierro, habían aparecido. Aparece la guerra, que utiliza a ambos para luchar y agita en su mano ensangrentada las resonantes armas. Se vive del saqueo. El huésped ya no está a salvo de su anfitrión ni el suegro de su yerno. Incluso entre hermanos escasea la buena disposición. El hombre ansía la muerte de su esposa y ella la de su marido. Malvadas madrastras mezclan brebajes de acónito para hacer palidecer. Y el hijo pregunta antes de tiempo por la edad de su padre. El amor filial yace derrotado y la Virgen Astrea abandona la última de los inmortales, la tierra empapada en sangre. Si bien la lealtad y la bondad surgían y florecían de forma espontánea y natural en esa primera edad de oro, parece que lo que surge y florece de forma natural y espontánea en la edad de bronce es la maldad, la violencia, el celo, la envidia y las ganas de poseer y de ganar. Fíjense en cómo regresa constantemente a esa edad primera diciéndonos pues, que esa madera que estaba en los altos bosques, que no habían sido todavía talados, ahora ya se encuentran formando parte de estos barcos que buscan conocer nuevas riberas que no lo habían hecho los de la Edad de Oro para conquistarlas, para someterlas. Y se han puesto límites a la tierra que hasta ahora no pertenecían a nadie en concreto, igual que la luz del sol o que los vientos. Eran propiedad de todos los seres humanos que vivían en ellas. Comienzan ahora a delimitarse los territorios. Esto es mío y eso es tuyo. Y yo ambiciono lo tuyo. Y por último, veamos cómo ya no mana de forma natural ni la leche ni la miel. Ahora es el hombre quien penetra la tierra, quien la fuerza a entregar aquello que ella había ocultado en sus más remotas profundidades. La hemos obligado a darnos algo que no nos quería dar, algo que no nos pertenecía a nosotros, algo que nos surge de forma natural. Hemos destrozado la tierra para llegar hasta ese lugar, hasta esos materiales que utilizamos para la guerra. Hemos visto cómo Hesíodo sí que nos proporciona algo más de información sobre cómo desaparecen unas edades y surgen otras. Él nos cuenta este mito de una forma más equilibrada, dándonos algunos datos más sobre cada una de las edades. Y bueno, él sí especificaría que esta edad de hierro es en la que nos vemos inmersos nosotros en la actualidad y él también lamentándose por ello. Dice él: yo no hubiera querido estar yo entre los hombres de la quinta generación. Dice quinta, nosotros hemos visto 4 razas porque Hesíodo incluye la raza de los héroes anterior a la de bronce, algo que Ovidio en su versión elimina por completo. Continúa diciendo: ya quisiera yo no haber nacido en esta quinta raza, sino haber muerto antes o haber nacido después, pues ahora existe la estirpe de hierro. Nunca durante el día se verán libres de fatiga y miserias, ni dejarán de consumirse durante la noche, ya que los dioses les procurarán ásperas inquietudes, pero no obstante también se mezclarán alegrías con sus males. Zeus destruirá igualmente esta estirpe de hombres de voz articulada, cuando al nacer sean de blancas sienes. El padre no se parecerá a los hijos ni los hijos al padre. El anfitrión no apreciará a su huésped ni el amigo a su amigo. Y no se querrá al hermano como antes. Despreciarán a los padres apenas se hagan viejos y los insultarán con duras palabras. Ningún reconocimiento habrá para el que cumpla su palabra, ni para el justo o el honrado, sino que tendrán en más consideración al malhechor y al hombre violento. La justicia estará en la fuerza de las manos y no existirá pudor. El malvado tratará de perjudicar al varón más virtuoso con retorcidos discursos, y además se valdrá del juramento. La envidia murmuradora gustosa del mal y repugnante acompañará a todos los hombres miserables. Y es entonces cuando hay dos Némesis, cubierto su bello cuerpo con blancos mantos, irán desde la tierra de anchos caminos hasta el Olimpo para vivir entre la tribu de los inmortales, abandonando a los hombres. Y a estos hombres mortales
solo les quedarán amargos sufrimientos y ya no existirá remedio para el mal. Hesíodo y Ovidio coinciden en que esta etapa que nos ha tocado vivir, esta edad de hierro, es horrorosa para el ser humano, que lo que se premia es la maldad, que todo lo bueno que puede haber en el mundo se ha visto sacrificado en pro de la venganza, de la traición, de la violencia. Y coinciden también en que es este momento en el que los últimos dioses que nos continuaban acompañando y protegiendo deciden abandonándonos, dándonos pues poco menos que por perdidos. Y hasta aquí llega el mito de hoy. Espero que les haya gustado y que tengan ganas de acompañarme en el próximo capítulo de esta serie de asuntos divinos, porque vamos a hablar de otro momento sumamente especial. Vamos a hablar de una criatura mitológica, de los gigantes, que hacen su aparición en escena porque, ojo, cuidado, quieren hacerse con el poder. No te pierdas el próximo domingo un nuevo vídeo. Recuerda seguirme para estar al tanto de todas las actualizaciones y pasen un día mítico.